La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holvet Televisión presentan Copiapó TV Educa. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta clase de lenguaje y comunicación. Mi nombre es Francisco Campillay Guzmán, soy profesor de la Escuela Vicente Sepúlveda Rojo y vamos hoy día a realizar la clase número 6 para quinto básico. El objetivo de aprendizaje que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es escribir creativamente narraciones que tengan una estructura clara e incluyan descripción de los personajes y ambiente, el OA número 14. Los indicadores que vamos a trabajar en esta clase que usted nos está observando son los siguientes. Vamos a escribir un texto narrativo en que se relaten hechos interesantes manteniendo la coherencia temática, la descripción física y psicológica de los personajes, el problema de la historia y el ambiente en donde ésta se desarrolla, ¿ya? Esos son entonces los indicadores que vamos a trabajar en la clase que usted nos está observando el día de hoy. Para eso, primero vamos a recordar algunos componentes o algunos elementos que son muy importantes en los textos narrativos. Primero, todos los textos narrativos van a contar una historia ficticia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuenta una historia que es creada en la mente de una persona a la cual nosotros vamos a llamar autor, ¿ya? Entonces, todo texto narrativo es creado en la mente de una persona llamada autor, ¿ya? Por eso es ficticio. Van a participar personajes en un ambiente creado por este autor, ¿ya? Recordemos que todos los elementos que nosotros vamos a encontrar en estas obras narrativas son ficticias, es decir, son creadas. También la historia es contada por un narrador. El autor es esta persona real que escribe, pero el narrador es aquella persona ficticia que va a contar la historia. Este narrador podría estar dentro de la historia, como también podría estar fuera de ella. Y por último, el propósito principal de todo texto narrativo es entretener, ¿ya? Es el objetivo principal de todo texto que usted vaya a leer. En este caso, la imagen que usted puede ver acá en pantalla es la imagen de Harry Potter, ¿cierto? Un libro que es conocido por todos. En este caso es una novela, no es un cuento. La diferencia de estos dos es que el cuento es un texto breve, un poquito más corto, ya con menos personajes, y la novela es un texto mucho más extenso en el cual vamos a encontrar diferentes ambientes y diversos personajes, ¿ya? Esto es solamente entonces materia para poder recordar. Yo sé que usted lo ha visto desde años anteriores y quizás esto lo tiene bastante claro. El género narrativo tiene algunos elementos que son súper importantes que nosotros también lo recordemos. ¿Como cuáles? Va a tener un narrador. El narrador, como les comenté recién, es aquel ser ficticio que relata la historia, ¿ya? El narrador va a ser creado por el autor y la única función que tiene este ser es poder contar la historia. Si está dentro de la historia, puede ser un narrador protagonista o puede ser un narrador testigo, y si está fuera de la historia contando solamente lo que está observando, puede ser un narrador de conocimiento relativo o puede ser un narrador omnisciente. Yo sé que también eso usted lo ha visto en clases anteriores y quizás también lo recuerda. Otro elemento importante que tiene el género narrativo son los personajes. Los personajes son aquellos seres ficticios, recuerde que ficticios hablamos que son creados, ¿ya? No son reales, que realizan las acciones, ¿ya? Es decir, que van a participar en esta historia. También encontramos un espacio o ambiente que es el lugar en donde se va a desarrollar esta historia. Puede ser un lugar fijo, como también pueden ser diversos lugares, ¿ya? Eso va a depender de la persona que está creando esta historia. Y por último, tiene acción o acontecimientos. ¿Qué son las acciones? Son los hechos que realizan los personajes a lo largo de toda la historia, ¿ya? Entonces ya encontramos 4 elementos principales y fundamentales en los textos narrativos. Tenemos un narrador, que es quien cuenta la historia. Tenemos a personajes, que son aquellos que se encargan de poder desarrollar la historia, ¿cierto? Realizan las acciones. Tenemos un espacio ambiente, que es aquel lugar en donde se va a desarrollar la historia. Y también tenemos acciones o acontecimientos, que son todos los hechos que se realizan a lo largo de toda la historia, ¿ya? Principalmente entonces estos 4 elementos nos van a dar forma a cualquier texto narrativo que usted quiera crear o bien que está leyendo.
quiero que ahora pongamos atención a este texto. Lo vamos a leer, ya lo vamos a leer en conjunto. También lo va a escuchar mientras yo lo esté leyendo. Va a recordar aquella información que es de manera explícita, que la vamos a encontrar ahí. Y también quizás va a ir descubriendo alguna información implícita que nos entrega este texto, ¿ya? Recordemos los elementos principales que hablamos anteriormente. ¿Quién será su narrador? ¿Cuáles son sus personajes? ¿Dónde ocurrirá esta historia? Todos esos elementos es necesario que usted lo vaya recordando al momento que nosotros vamos leyendo. Vamos a trabajar entonces la comprensión de lectura. Bien, leemos en conjunto y dice así. En un pueblito altiplánico del norte de Chile vivía Josefa junto a su padre Luis. Josefa era una niña de 6 años con una gran imaginación y muy amorosa con su padre. Luis era un hombre ya mayor que se dedicaba al cuidado de sus animales y a la confección de mantas de lana. Ambos eran muy felices juntos. Josefa amaba a su pueblo y el fuerte sol que los acompañaba todos los días, pero si había algo que la asustaba mucho, era el fuerte viento que por las noches salía, el cual no la dejaba dormir y la hacía saltar de la cama con cada fuerte soplido. Ella trataba de no temerle, pero todo era inútil, ya que en su cabeza se formaban las peores historias de terror que la asustaban mucho más. Su padre, preocupado por el miedo de su hija, le contó que cada fuerte soplido del viento era la voz de su madre que la cuidaba desde el cielo y le cantaba hermosas canciones para que durmiera tranquila. Desde ese día, Josefa nunca más le tuvo miedo al viento y sus noches solo eran de hermosas historias contadas por su madre. Bien, entonces ahí acabamos de leer una historia narrativa que es bastante bonita y vamos a encontrar algunos elementos entonces que lo vimos en la presentación anterior y ahora lo vamos a reconocer en esta historia. Tenemos acá entonces un fragmento del texto leído, ya no está completo, pero lo importante es que podamos reconocer algunos elementos. Reconozcamos al narrador. El narrador es aquel ser que cuenta la historia. ¿Qué tipo de narrador habrá contado la historia acá? ¿Será un narrador protagonista, es decir, que está participando en su historia? ¿Será un narrador testigo que está observando, está dentro de la historia y observa y cuenta lo que observa? ¿Será un narrador de conocimiento relativo que está fuera de la historia y solamente cuenta lo que escucha, lo que está mirando? ¿O será un narrador omnisciente que sabe toda la información y cuenta lo que hacen los personajes y también lo que piensan? ¿Qué tipo de narrador será? Te doy unos segundos para que tú lo puedas descubrir. Bien, yo sé que ya lo descubriste de manera muy fácil y sabes que el narrador es un narrador, ¿cuál? Omnisciente, ¿cierto? Porque sabe lo que estaba pasando entre el padre y la niña y también lo que sentía esta niña durante las noches. Ahora tenemos personajes. ¿Cuáles serán los personajes de esta historia? Yo también sé que lo puedes descubrir. Bien, son 2, ¿cierto? Y te lo marco acá. Los personajes son Josefa y su padre Luis. ¿Cierto? 2 personajes entonces dentro de esta historia. ¿Cuál será el espacio o el ambiente en el que se desarrolla esta historia? ¿Dónde ocurrirá esta historia? Yo también sé que lo pudiste descubrir fácilmente. ¿Y esto es dónde? En el pueblito altiplánico del norte de Chile. Muy bien. Yo sé que también lo recordaste mientras lo ibas leyendo, ¿cierto? Lo retuviste en tu mente y se te hace mucho más fácil después poder responder a una pregunta que se te realice. Y por último, ¿cuáles son las acciones o acontecimientos que ocurren en la historia? También te doy unos segundos para que puedas pensar, para poder responder. Bien, también sé que ya lo descubriste fácil, ¿cierto? Vamos a encontrar diversas acciones. Yo te coloco acá algunos ejemplos ya, pero vamos a encontrar muchas acciones que realizan los personajes en la historia que acabamos de leer. Por ejemplo, que el padre se dedicaba al cuidado de sus animales y a la confección de mantas de lana, y también que a Josefa le asustaba mucho el fuerte viento, ¿ya? Ahí ya tenemos 2 acciones que podemos reconocer de manera fácil dentro de un texto narrativo. Bien, recordemos entonces que todos los elementos que vimos en la presentación anterior siempre lo vamos a reconocer en cualquier texto que nosotros vayamos a leer. Ahora, vamos a hablar sobre la estructura de este género narrativo. La estructura del género narrativo comienza con un inicio, ¿ya? El inicio es donde se van a presentar y describir a los personajes y el ambiente, ¿ya? Siempre entonces en cualquier historia narrativa nosotros vamos a tener a estos personajes, los vamos a conocer, quizás podemos conocer cómo son físicamente o cómo es su manera de pensar en el aspecto psicológico,
Todo eso lo descubrimos en el inicio. Y también vamos a descubrir el ambiente o el lugar en donde se va a desarrollar la historia. Luego del inicio tenemos el desarrollo. El desarrollo se narran los acontecimientos que tienen relación con el conflicto, es decir, que se va a presentar el problema de la historia. ¿Ya? Nosotros ya vamos a conocer qué acciones van a realizar los personajes que los conocimos en el inicio y vamos a ver en este punto, en el desarrollo, cuál es el problema que se va a generar. Y ese problema va a abordar toda la historia. ¿Ya? Y por último, tenemos el final o desenlace, y en este final o desenlace se narra la solución del problema o conflicto que tiene el protagonista. Recordemos que el problema se presentó en el desarrollo, y en el desenlace o final, este conflicto se va a dar solución. ¿Ya? Puede ser una solución positiva o una solución negativa, pero nosotros vamos a saber ya qué pasa con el problema que se presenta en el desarrollo. Bien, entonces, todo texto narrativo tiene 3 elementos dentro de su estructura. Un inicio, donde se presentan los personajes y se presenta el ambiente. Un desarrollo, donde vamos a conocer las acciones que realizan los personajes y vamos a conocer el problema de la historia. Y por último vamos a tener un final o desenlace, que es donde se da solución al problema que se presenta en el desarrollo. 3 elementos, no lo olvides nunca, ¿ya? Entonces, vamos a volver a mirar el texto anterior y recordemos que este texto, no sé si usted se fijó al momento de leer, tenía 3 párrafos. El primer párrafo corresponde al inicio. ¿Por qué corresponde al inicio el primer párrafo? Porque, mire, conocimos el espacio del ambiente, ¿cierto?, que ocurre en el pueblito altiplánico en el norte de Chile. Y también conocemos en este inicio a los personajes. ¿Quiénes eran los personajes de la historia que leímos recién? Josefa y su padre Luis, ¿cierto? 2 elementos que vamos a encontrar siempre en el inicio. Lo podemos separar por un párrafo también, que es una manera más directa de poder reconocerlo. Luego del inicio venía el desarrollo. El desarrollo en el texto correspondía al segundo párrafo, ¿ya? ¿Y cómo nosotros encontramos el desarrollo? Porque vamos a conocer las acciones que realizan los personajes, por ejemplo, en este caso, que a Josefa le daba miedo dormir por el fuerte viento, ¿cierto? Y también vamos a conocer el problema de la historia, ¿ya? Estos 2 elementos entonces siempre se van a conocer en el desarrollo. Y por último, la última estructura de este género narrativo es el desenlace o final, que correspondía al último párrafo. En el desenlace final nosotros lo que vamos a encontrar es que se va a resolver el problema de la historia, el problema que fue presentado en el desarrollo. Ahora en el desenlace final nosotros le damos una solución. ¿Te acuerdas cuál fue la solución que le dio el padre a Josefa para que no tenga miedo? Yo sé que te acuerdas, ¿cierto? Y es que el viento era la voz de su madre. Y ahí nosotros podemos inferir que entonces la madre quizás había fallecido, ¿cierto? Y que la forma de comunicarse que le dijo el padre era a través del viento que él la protegía, ¿ya? Acá entonces en el desenlace final le dimos solución al problema que estaba presentado en el desarrollo, que era el miedo que le producía el fuerte viento. Entonces, todo texto narrativo tiene 3 estructuras, no te olvides. Inicio, desarrollo y final o desenlace. Seguimos entonces. Bien, quiero que presten mucha atención porque desde ahora ya comenzamos a trabajar en el objetivo de aprendizaje que hablamos al comienzo de esta clase, y con tu cuaderno y lápiz quiero que tomes apunte todo lo que es importante de la información que te voy a entregar ahora, para que después tú puedas escribir cualquier historia que nazca de tu imaginación. Bien, hora de planificar tu escritura. Paso número 1. Para poder escribir cualquier historia, ya sea un cuento, sea un microcuento, una fábula, una novela o cualquier historia narrativa, primero tienes que tener una lluvia de ideas. ¿Qué es una lluvia de ideas? Atención. Es un listado de todas las ideas que te gustaría tener en tu historia, ¿ya? Vas primero a imaginar entonces todo lo que tú quieres que tenga tu historia, a lo mejor cuántos personajes quieres que tenga, a lo mejor ya vas a pensar cuál es el lugar en el que va a ocurrir esta historia, puedes pensar un problema que se puede generar en esta historia, puedes pensar también
algún conflicto que vaya a tener el protagonista con alguien. Todas esas ideas las vas a generar a través de un listado, ¿ya? Eso te va a permitir después poder ordenar tu historia. Entonces, paso número 1 para poder escribir cualquier historia narrativa, hacer una lluvia de ideas. Un listado con todas las ideas que tú quieres que tu historia tenga. Paso número 2. Ordenamos las ideas, ¿ya? Todas las ideas que recién escribimos en el paso número 1 en esta lluvia de ideas, ahora la vamos a ordenar. Para eso, vamos a responder algunas preguntas recordando siempre la estructura de este género narrativo. Por ejemplo, para saber qué información de mi lluvia de ideas va a ir en el inicio de la historia, puedo responder, ¿dónde ocurrirá mi historia? Es decir, hablamos del lugar, del ambiente. ¿Quiénes serán mis personajes? ¿Qué hacen los personajes? Entonces, estas 3 preguntas yo las puedo responder en base a la lluvia de ideas que hice en el paso número 1 y puedo ya tener el inicio de mi historia. Luego, para poder saber el desarrollo de la historia, voy a responder esta pregunta. ¿Qué hechos ocurren? A lo mejor en mi lluvia de ideas también coloqué un hecho que yo quiero que ocurra en esta historia. Va directamente en el desarrollo. Y la próxima pregunta dice, ¿cuál es el problema del protagonista? Recuerde que todo texto narrativo debe tener un problema que se presenta en el desarrollo. Entonces, en tu lluvia de ideas, si colocaste un problema, debe ir siempre presentado en el desarrollo. Y para eso, para que recuerdes que va en este lugar, debes responder esta pregunta. Y por último, en el final, dentro de tu lluvia de ideas, también vas a hacer algunas preguntas que te van a permitir identificar que esa información va en el final o desenlace de tu historia. Y para eso te respondes, ¿cómo termina mi historia? ¿Cómo se le dará solución al problema que se presentó en el desarrollo? Al responder esas preguntas, ya tienes de forma inmediata el final o desenlace de tu historia. ¿Ya? Recordemos entonces el paso número 1, vas a hacer una lluvia de todas las ideas que quieres que tenga tu historia y en el paso número 2 las vamos a ordenar. ¿Ya? La ordenamos respondiendo a estas preguntas que nos va a permitir identificar qué información va en qué parte de la estructura del género narrativo. De esa forma se te va a hacer bastante fácil escribir cualquier historia que tengas en tu mente. Ahora, el paso número 3. Vamos a recordar la estructura que tiene este género narrativo. ¿Ya? Recordamos entonces que cada texto narrativo debe tener un título. El título tiene que ir en relación con la historia que tú creaste. Tiene que tener un inicio, ¿ya? El inicio, recordemos que es con la información de la lluvia de ideas que la ordenaste con las preguntas que respondiste. Luego, un desarrollo, ¿ya? Donde vamos a presentar el problema. Y por último, un desenlace final donde vamos a dar solución a este problema. Si te fijas, acá en el extremo tenemos un texto que se llama La serpiente blanca. Si bien es muy pequeño, no vas a alcanzar a leerlo. Lo que importa es que tú identifiques que tiene 3 párrafos. El primer párrafo corresponde al inicio, segundo párrafo al desarrollo, tercer párrafo al final o desenlace y de color rojo, ¿cierto? Tiene el título que tiene que tener relación con la historia que tú estás creando, ¿ya? Paso número 3, entonces, recordar la estructura del género narrativo. Importante, puedes utilizar algunos conectores para iniciar de esta forma tus ideas. El título, recordemos que tiene que ser breve, ¿ya? No puede ser un título tan extenso que a lo mejor vaya a aburrir o a confundir al lector. Tiene que ser muy breve y llamar la atención de la persona que va a leer nuestra historia. Tiene que ser llamativo y tener mucha relación con la historia que nosotros estamos escribiendo. Luego, en el inicio, ¿qué palabras clave o conectores tú puedes utilizar para comenzar tu historia? Puedes utilizar había una vez y comienzas ya a escribir o a redactar lo que tú tienes en tu mente. Puedes comenzar también con un día, hace mucho tiempo, hace varios años, ¿ya? Estos son algunos ejemplos de conectores. Yo sé que a lo mejor tú tienes otros que también los puedes utilizar, ¿ya? Pero son palabras claves que te van a permitir comenzar con este inicio de la historia que tú tienes en tu mente. Luego, para el desarrollo, las palabras claves que te pueden ayudar a comenzar este desarrollo sería luego,
Entonces, mientras, después, de pronto, estos conectores o palabras clave te van a permitir ya comenzar con el desarrollo de la historia y presentar el problema, ¿ya? Son ejemplos, tú puedes también tener otras palabras que las puedas utilizar para comenzar tu desarrollo. Y por último, en el final del desenlace, ¿qué palabras clave yo podría utilizar? Finalmente, desde ese día, por último, ¿ya? Esas son palabras también que te van a permitir poder comenzar a escribir el final de tu historia. Recuerda que las palabras que te estoy colocando en este cuadro son palabras de ejemplo. Yo sé que también a lo mejor tú utilizas otras palabras para poder escribir tu historia y eso está bastante bien, ¿ya? Pero si a lo mejor te cuesta un poquito o estás confundido cómo poder comenzar con el desarrollo o el final de tu historia, utiliza una de las palabras que te presento en esta pantalla, ¿ya? De esa forma va a ser muy fácil poder escribir cualquier historia que tú tengas en tu mente. Bien, recordemos entonces algunos elementos que hemos hablado en esta clase. Para escribir, ¿qué tienes que tener presente? Primero, los elementos que conforman el género narrativo. ¿Cuáles eran los elementos? Conocer que la historia tiene un narrador, ¿cierto? Que van a ser de tu mente como escritor. Que tiene personajes que van a ser aquellos seres que van a participar en la historia, que tiene un ambiente que es el lugar en donde ocurre la historia y por último que van a tener acciones o acontecimientos que son todos los hechos que realizan los personajes. ¿Ya? No te olvides que esos elementos tienen que estar sí o sí en la historia que tú vas a crear. También tenemos que recordar que el género narrativo, el texto que nosotros vamos a crear, tiene una estructura. ¿Ya? ¿Cuál es esta estructura? Que tiene un inicio que comienza con la presentación de los personajes y también la presentación del ambiente, ¿cierto? Es decir, que vamos a saber dónde ocurre la historia. Puede ser detallado o puede ser quizá una información breve y que quede en la imaginación del lector cómo es el lugar donde ocurre, ¿ya? También tiene un desarrollo que es donde van los personajes a realizar sus acciones y también es donde nosotros vamos a presentar el problema de la historia, ¿ya? Este problema en el cual se enfrenta el protagonista o la protagonista. Y por último vamos a tener el desenlace o final. En este desenlace o final nosotros vamos a dar una solución al problema que se presentó en el desarrollo, ¿ya? Y recuerda que todo texto que tú vayas a escribir debe tener un título. El título tiene que ser breve y tiene que ser llamativo, es decir, que al momento de que el lector lea tu historia, el título lo enganche de primera, ¿ya? Que al momento de leer el título quieras seguir leyendo tu historia y eso va a ser muy bueno y para eso tienes que utilizar bien tu mente y también hacer de manera breve el texto que tú creaste. Solamente al mirar el título uno tiene que entender ya qué es lo que va a leer. Y otro elemento que es muy importante que lo tengas presente para poder escribir un texto narrativo es conocer la idea principal del texto que tú vas a escribir y también ordenar los hechos. Recuerda que recién hablamos de los pasos. Primer paso, hacer una lluvia de ideas con todas las ideas que tú tengas para poder escribir una historia, ya sea personajes que quieren que participen, lugar, qué acciones, cuál sería un problema, cómo podría terminar mi historia. Toda esa lluvia de ideas tú la vas a escribir para luego pasar al paso número 2, que es el ordenamiento. Recuerda que para ordenar yo te hice unas preguntas recién. Esas preguntas van a ser muy fácil para poder reconocer qué información va en cada una de la estructura de este género narrativo. Y por último, luego de ya ordenar tu lluvia de ideas, vas a conocer la estructura, ¿cierto? Y vas a saber cómo poder comenzar a escribir cada parte de la estructura que corresponde a este género narrativo. De esa forma va a ser muy fácil poder escribir una historia. Y cualquier historia en la que se te ocurra, ¿ya? Sobre todo en este tiempo, a lo mejor que necesitas comunicarte, que necesitas contar lo que estás sintiendo ahora, puedes hacerlo a través de un cuento, de una fábula, de una novela. Hay miles y miles de formas de poder escribir, ¿ya? Y eso es lo que yo te quiero invitar en la clase de hoy. Te quiero invitar también a que practiquemos todo lo que hemos trabajado en esta clase y para eso que leas las páginas 75 y 76 de tu libro de lenguaje de quinto básico, en el cual vas a realizar una actividad que tiene por título Escribe un cuento. ¿Ya?
Luego de leer toda la información que se entregue en tu libro de lenguaje, te invito a que trabajemos, que pongamos en práctica todo el conocimiento que tú estás adquiriendo hoy día. Y para eso vas a trabajar en la página 78 y 79 de tu libro de lenguaje y comunicación de quinto básico, ¿ya? Donde también tiene por título Escribo un cuento. Acá ya colocamos en práctica todo el conocimiento que adquiriste a través de esta clase que estás observando el día de hoy y también a través de la lectura de la página del libro que te nombré anteriormente, ¿ya? Todo eso entonces te va a ayudar a poder practicar y comenzar a ser un gran escritor. Todos podemos tener la habilidad de escribir, todos, ¿ya? Eso solamente se logra con práctica y a través del procedimiento que te nombré anteriormente. Si tú aún no tienes el libro de lenguaje y quieres realizar las actividades que te estamos presentando, te invito a que puedas descargar el libro en www.curriculumnacional.cl, busque tu curso, busque la asignatura y descargues el libro para que puedas realizar la actividad como todos tus compañeros que nos están observando el día de hoy, ¿ya? Y también te invito a que en el caso de que ya escribiste tu historia o tienes algunas dudas sobre cómo comenzar o cómo poder desarrollar la historia, que me envíes un correo electrónico a copiapotv5basica.lenguaje@gmail.com, que con gusto voy a responder todas las dudas que tenga y leer todas las historias que tú me quieras enviar, ¿ya? Recuerda que escribir siempre va a ser una bonita acción, ¿ya? Nunca va a ser aburrido, siempre vamos nosotros a plasmar, a desarrollar toda la imaginación y todo lo que tenemos en mente a través de palabras. Bien, te doy las gracias por haber observado la clase del día de hoy y espero que haya sido de mucha utilidad y la pongas en práctica. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.